¿Qué tal, Alberto? Buen día, ¿cómo te va? ¿Bien? Bueno, muy bien, un gusto saludarte, Gonzalo. Lo mismo digo. Han aumentado mucho los precios en estos días, ¿no, Gonzalo? Por lo que vemos en el estudio que han realizado. Mirá, es bastante heterogéneo. Sí hemos observado que han retocado los precios hacia arriba y muchas veces, por lo menos en frutas frescas o verduras frescas, ahí donde está el punto de discusión, donde hay mucha queja, donde el consumidor final presiente que ha habido como un abuso en ciertos casos. Y nosotros lo que hemos estado haciendo es hablando con grandes cadenas de supermercados, como también con negocios especializados. Negocio especializado, por ejemplo, es una verdulería que de barrio, que atienden un barrio a la calle. Hemos hablado con algunos de ellos, con grandes cadenas de supermercados y con algún referente del mercado central, para ver qué es lo que ha estado pasando. Y nosotros lo que observamos en función de lo que exploramos es que la primera pregunta que hacíamos era justamente la que vos me decís a mí. Bueno, sí. ¿Qué ha aumentado y por qué? Y encontramos respuestas diferentes. La otra pregunta que hacíamos es, ¿hay control del gobierno en estos sectores? ¿En cuáles es más fácil y en cuáles es más complicado? Entonces, lo que nosotros después cruzábamos datos era lo siguiente. En las grandes cadenas de supermercado estaba mucho más controlado, la lista de precios por el gobierno, y es porque es más sencillo desde el lado del gobierno poder hacerlo. A los mayoristas y a los supermercados es más sencillo hacerlo, son menos cantidad, hay sistemas informáticos que es más fácil de controlar, e incluso había habido en algunos casos la orden de retrotraer precios a principios de marzo. Claro. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros analizamos y hacemos relevamiento de precios en las cadenas de supermercados, lo que vemos en general, o te diría, por lo menos tercer semana de marzo, con respecto a la segunda, veíamos en el ajo un aumento casi del 2,30%, en la remolacha, creo que vos lo habías mencionado hace un ratito, sí. 5,50% de aumento, en el zapallito más del 8%. Ahora, cuando nosotros comparamos fin de marzo con respecto a principio de marzo, ahí vemos otra cuestión, qué sé yo, por decirte algo. En la remolacha es arriba acá del 6,5%, la zanahoria arriba del 10%, vemos que la naranja, con respecto a principio de mes, cuando nosotros comparamos tercera contra primera nos está dando 12%, pero cuando comparamos última semana de marzo con la primera de marzo nos da 50% de aumento. Claro. Es decir, 50% la naranja, el tomate, vos lo mencionaste, a nosotros en el mes nos da una variación del casi el 25%. Es real que a medida que vamos cambiando de estación, hay productos que se dejan de consumir o que hay menos oferta. Hay productos que, por ejemplo, el verdulero, nos decían, sí, la lechuga subió con un 10%, la banana también subió. Claro. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, la banana viene de Brasil y de Ecuador, así que lo tenemos en dólares. Nosotros no producimos banana y siempre tenemos un costo más alto. Y después hay otros productos que pueden ser de consumo regional, es decir, que los proveedores o los productores son de la región, que por cuestiones estacionales dejan de producirlo y nos vienen a abastecer el mismo producto del norte de la Argentina. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos mayores costos de logísticas y tenemos también mayores intermediarios. No es lo mismo comprarle a algún vecino de Villarino, por decirlo, de alguna forma, que venga del norte, donde tenemos otra cadena de abastecimiento. Entonces esto también implicaba otros costos, y lo que es la naranja y el tomate es bien estacional. Y lo que obtuvimos del mercado central era diferente. Yo les preguntaba, bueno, a ver, ¿hay control de precios? Y es muy complicado. Prácticamente no ha habido y no hay. Y acá se rige más por el libre juego de la oferta y la demanda. Si cuando uno viene trae un cajón de manzana, tendrá otro precio. Si tenés medio cajón de manzana, se duplicará el precio. Y como que no hay ningún intermediario. Funciona de acuerdo a lo que vos querés comprar y a lo que hay disponible. Bueno, qué importante sí, lo que... Disculpa que te interrumpa, Gonzalo. Qué importante lo que estás diciendo, porque además de contarnos cómo viene el tema de la inflación y el aumento de precio, que no hay un suficiente control sobre el tema. Y eso es importante, claro, ¿no? Sí, cuando uno va y pregunta a un negocio especializado, a un verdulero en particular, a una verdulería en particular, menos hay control de precios. Y tiene que ver, y es lógico que no haya. ¿Por qué? Porque primero que están
digamos, diseminados geográficamente por la ciudad. Y para poder hacerlo necesitas implementar un sistema muy fuerte en cuanto a logístico y muchas personas en la calle controlando los supermercados. Por eso entendemos que el gobierno ha delegado esa autoridad o ese control de precios a los municipios, donde dice, bueno, hacelo vos. Yo desde el gobierno no lo puedo hacer, no tengo la capacidad, no tengo el personal suficiente y no conozco la localidad. Entonces te delego esa función y vos conocés el circuito, digamos, cómo es la dinámica del sector de un supermercado local, de una verdulería local referente o del mercado central, etcétera. Entonces, por eso es que ha delegado, sobre todo en estos momentos, que son complejos, que hay mucha incertidumbre, que no sabemos cuándo volvemos a trabajar, cuándo volvemos a facturar, pero sí sabemos que tenemos que pagar un montón de costos, de salarios, cuestiones impositivas, financieras, alquileres, etcétera. Siempre está la oportunidad de hacer buenos negocios, pero también el abuso de aumentar precios cuando en esta situación tan caótica y de crisis deberíamos tener cierto control en ese tema. Bueno, estoy mirando la página del CREVA y sí. Está muy buena. Yo recién la descubro, Gonzalo. Sí. Te puedo tutear, ¿no? Sí. Por supuesto. La calculadora de inflación en Bahía Blanca. Y estaba, vos decime si estoy haciendo lo correcto. Entonces acá dice capítulo educación. Yo hago un clic en educación y automáticamente me pasa que dice que hubo un 7.40% de aumento. Sí, es correcto como lo estás haciendo. Este tema de la calculadora, que lleva muchos años, con el correr del tiempo se ha ido mejorando y es prácticamente lo que más se usa, o una de las cosas que más se usa porque la gente puede ver cuál es la inflación por capítulo, por mes, por año, desde que se creó la serie, desde 1996 aproximadamente. Es muy bueno. Es muy bueno, y en esto que vos decís, de educación, que es 740, fue el capítulo que más nos aumentó en el mes de marzo. Claro, estaba mirando eso, sí, por encima de la comida, lo que estamos hablando recién. Sí, a ver, de los 9 capítulos que nosotros medimos, el más importante, el de mayor ponderación, es de alimentos y bebidas, y el que uno siempre presta atención y se focaliza, porque cuanto más alto es ese capítulo es porque impacta en los bolsillos de los consumidores. Y cuando vos tenés una actividad económica que está frenada, cuando tenés una inflación muy alta y los salarios no acompañan, entonces cuando ese capítulo es muy abultado, está impactando en los más vulnerables. Entonces por eso uno observa siempre y sigue cerca ese capítulo. Ahora, en esta oportunidad, en marzo, lo que vos estuviste analizando, que el capítulo de educación, fue el que más subió. Claro. Y básicamente ocurre normalmente en los meses de marzo de cada año, porque ahí es cuando se actualizan las cuotas de los colegios. Siempre en marzo, cuando arrancan las clases, donde hay un aumento en las cuotas de los colegios privados. Y este fue un gran problema, porque hubo aumento durante marzo, y desde mitad de marzo hasta el día de la fecha, los colegios cerraron, por lo que ya sabemos. Exacto. Entonces, los padres que con cierto atino, bueno, con alguna queja, pues diciendo, me aumentas el marzo y no puedo usufructuar de todos los servicios que me das porque estoy en mi casa. Bueno, los colegios tomaron nota de estas cuestiones y ya sabemos, porque también hemos llamado y hemos averiguado, que los colegios ya están haciendo alguna bonificación a los padres, ¿no? Uh-huh. Bueno, me asusta un poco, Gonzalo, estoy jugando con la calculadora y aprendiendo. Sí. En la parte general, para los que nos están escuchando, estamos hablando con Gonzalo Semilla, que es economista y es jefe de CREVA, y en la página de creva.org.ar, ahí está bien dicho. En la parte general me busqué el año 1996, como me decías recién, y hasta ahora, marzo del 2020, y la inflación es de 5.145. Correcto, yo estoy haciendo lo mismo que vos. Es una cosa, me risa y me entristece un poco, ¿no? Pero es una locura. Eso lo que te marca es la inflación acumulada en 24 años. Sí, claro, el número asusta, pero bueno, yo te diría que es asombroso, es exorbitante, pero ya imagínate si esto es exorbitante. A nosotros nos dio el índice de precios de Bahía Blanca del mes de marzo 2%. Y uno dice, ¿qué es 2%? Así por sí solo, ¿es mucho, poco? Bueno, siempre hay que compararlo con otros meses. Tal cual. Nosotros lo comparamos con meses del año pasado,
es más bajo, claramente más bajo, y viene en descenso prácticamente la tendencia. Hemos tenido 6% el año pasado por septiembre, octubre, y en general esto ha pasado después de las grandes devaluaciones que tuvimos los últimos 2 años. 2% comparado con lo que fue el año pasado es una buena noticia. Ahora, si vos lo comparás con un país desarrollado, 2% suele ser a veces la inflación anual. Justamente te iba a decir eso. He escuchado algunos colegas tuyos diciendo, a ver, la inflación está bajando, pero tengamos en cuenta que en un mes nosotros tenemos la inflación de un año de otro país. O sea, por eso, ese es un dato cierto. Hay países que han tenido 1% en el año, es decir, la mitad de lo que nosotros tuvimos en un mes. De todas formas, son comparaciones que está bueno realizarlas, pero tenemos que hacerlo con nosotros mismos, más que con otros países, en el sentido que si hemos tenido inflación hace 5 meses atrás del 6%, ahora estamos teniendo del 2%. Y ha bajado, y uno dirá, qué bueno que estamos haciendo los deberes. Bueno, en cierta forma se puede interpretar de esa manera. Por otro lado, todo lo que son las tarifas de los servicios públicos están pisadas. Entre comillas, se encuentran pisadas por 180 días, entonces eso hace también que no haya variaciones de precios, que también impulsan a la inflación. Ahora hay que ver cuando pasen los 180 días, ¿no? Es la gran pregunta, ¿qué va a pasar? Con cual. Esto, digamos, cuando yo tenía entrevistas con ustedes o con otros colegas, sí, en febrero era la pregunta, ¿qué va a pasar después de 180 días? Bueno, yo me imaginaba que el gobierno no iba a desafectar de un día para otro los 180 días, sino iba a ir liberando con tranquilidad para que no haya un abultado índice de inflación en un mes, concentrado en un mes. Ahora, con la pandemia y con todos los recaudos que está tomando el gobierno y el esfuerzo que está haciendo, esos 180 días, a mí, de cajón que va a 180 días más. Claro. Digamos, con el ruido que hay en nuestro país, andar, digamos, liberando la actualización de servicios públicos sería un problema, pero entiendo también desde los oferentes del servicio, de los que proveen el servicio, bueno, a veces sus ecuaciones no le cierran. Gonzalo, para despedirte te voy a hacer la pregunta que se hace todo el país, que se hacía mi abuelo, que ya no está, sí, cuando yo era chico, y que se van a seguir haciendo muchos dentro de un tiempo, y es, ¿cómo hacemos para que esta inflación, este tema de la inflación, que tenemos 5.145 en 2 décadas y media casi, sí, bueno, ¿cómo hacemos para controlar esto? O sea, ¿hay alguna posibilidad, usted que es economista, hay alguna posibilidad de que esto en el futuro no vuelva a pasar? Uno lo que hace muchas veces es analizar la historia de nuestro propio país y, como te decía, compararla con aquellos países que han tenido alta inflación y qué han hecho. Que han hecho que nosotros no hayamos hecho o no o lo hayamos hecho y no hemos tenido resultados. Tal cual. En general la Argentina, los últimos 6 o 7 décadas hemos convivido con alta inflación. Lamentablemente, es un país inflacionario, digamos, sí, lamentablemente. Y muchas veces tiene que ver también con 2 cuestiones, a mi entender. Que el Estado, digamos, muchas veces los ojos están orientados hacia el Estado, hacia el uso no eficiente de los recursos. Cuando vos tenés también crónicos déficits fiscales, donde vos te financiás con la maquinita o te financiás con deuda externa, que es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces no nos financiamos con recursos que no son nuestros, que los pedimos en el mundo exterior, y después no hacemos un buen manejo de nuestras cuentas públicas. Entonces, una primera cuestión que hay que hacer es tener un uso eficiente de los recursos del Estado, cosa que no lo hemos logrado en mucho tiempo, en muchas décadas. Entonces, cuando tenemos un Estado desordenado, desordena la economía. Cuando imprimimos billetes, indudablemente esto impacta en el mercado, digamos, inflacionario, en los precios. Entonces, primero tenemos que mirarnos hacia adentro y ver cómo manejamos el Estado, ser más eficientes. ¿Se puede hacer? Sí. Bueno, hay cuestiones que están muy enquistadas y habrá que correrlas de lado, llevará tiempo. Y por otro lado, siempre este contexto de que un Estado no es muy eficiente y no cumple normas a nivel institucional, etcétera, hace que el empresariado no tenga demasiada certidumbre en cuál es el rumbo, y por las dudas remarca un poco más lo que tendría que hacer. Porque como no sabe cuál va a ser la reacción del Estado, entonces vos ves que vos compras un jean a 4.000, 5.000 pesos cuando en fábrica lo tenemos no más de 1.000 pesos. Entonces, ¿qué está pasando en el medio? Exacto. Entonces, ahí tenés un problema de especulación, pero también tenés un problema de intermediarios. En Argentina hay muchos intermediarios. Las cadenas son muy largas.
Desde que sale de la fábrica hasta que vos lo comprás, hay un sinfín de intermediarios que cada uno le pone su porcentaje.